El zumbido del estudio de televisión se desvaneció en un silencio denso y pesado. Millones de personas, desde Tijuana hasta la Patagonia, y en oficinas de Wall Street, contenían la respiración. La luz roja de la cámara en vivo era un ojo implacable, y Arthur Vance, el periodista económico más incisivo de Estados Unidos, el hombre que había construido una carrera demoliendo economías con datos y sarcasmo, se quedó mirando fijamente al lente. Su presentador, visiblemente nervioso, acababa de hacerle la pregunta que todos esperaban, la que preparaba el terreno para el golpe de gracia. Entonces, Arthur, después de 10 días en el terreno. Cuéntanos. ¿Qué tan grave es la situación en México? ¿Es realmente el estado fallido que las estadísticas sugieren? La productora, Sarah, le gritaba instrucciones en el auricular: «Dals lo que quieren, Arthur. Los cárteles, la corrupción, el colapso inminente. Es oro puro». Pero Arthur no escuchaba. En su mente, no veía gráficos de deuda ni tasas de homicidio. Veía el rostro arrugado de un taxista sonriendo, la mirada brillante de una joven ingeniera y el calor de un churro recién hecho ofrecido por un extraño en una tarde fría. Respiró hondo, y las palabras que salieron de su boca no fueron las que su cadena, su audiencia, ni siquiera él mismo, esperaban. Todo lo que creía saber sobre México, dijo con una calma que hizo temblar los cimientos del estudio, todo lo que les he dicho durante años. Estaba equivocado. Mi nombre es Arthur Vance. Durante 12 años, he sido la cara del análisis económico para Global Economic Watch, una cadena con alcance mundial. Desde mi rascacielos en Manhattan, he diseccionado naciones, predicho caídas y celebrado auges. Mi especialidad, mi marca personal, era la crítica mordaz y, según mis jefes, infalible. Y México, para mí, siempre fue el blanco perfecto. La semana anterior a mi viaje, mi segmento se había vuelto viral. No nos engañemos, declaré con mi característica suficiencia, proyectando un gráfico con cifras alarmantes. La economía mexicana es un castillo de naipes construido sobre remesas y narcodólares, a un paso del abismo. Es un ejemplo de manual de un estado fallido. La respuesta fue abrumadora. Las redes sociales se incendiaron con comentarios de aprobación. Ya era hora de que alguien lo dijera: Vance destapa la verdad. Mis colegas me felicitaban en los pasillos. México era, en nuestra sala de redacción, sinónimo de atraso y peligro. ¿Cuál es el siguiente tema, Arthur?, me preguntó Sarah durante la reunión de producción. De repente, una idea audaz, casi irracional, se apoderó de mí. Hablaba de México constantemente, pero nunca había puesto un pie allí. Toda mi información provenía de cables de agencias, informes de analistas y videos sensacionalistas. Quiero hacer un especial sobre México, anuncié. Quiero ir allí. Sarah me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿A México? ¿Ahora? ¿Para qué? ¿Para confirmar que todo se está yendo al diablo? Exactamente, respondí, aunque en mi interior una pregunta más profunda empezaba a formarse. ¿Cómo es el verdadero México? La curiosidad, ese instinto primario de todo periodista, comenzaba a roer los cimientos de mi propia certeza. Al día siguiente, en la sala de edición, mi becario, Leo, un joven brillante y ansioso, se me acercó. Arthur, ¿de verdad vas a ir? He visto videos. No parece seguro. Todo el mundo dice que odian a los gringos. Le puse una mano en el hombro, con la arrogancia de un veterano. No te preocupes, Leo. Soy un periodista. Ver con mis propios ojos, juzgar por mí mismo. Ese es mi trabajo. Así, se organizó un viaje de 10 días a la Ciudad de México y Monterrey, los dos corazones, el político y el industrial, de esa nación que yo estaba tan seguro de haber descifrado desde la distancia. La noche antes de partir, publiqué en mis redes sociales: rumbo a México para ver la realidad con mis propios ojos. Prepárense para la verdad sin filtros. Los comentarios de mis seguidores no se hicieron esperar. Dale con todo, Arthur, muéstranos el desastre que es. Mientras hacía las maletas, un fugaz pensamiento de duda cruzó mi mente.
¿Y si lo que yo creía saber no era toda la verdad? Lo deseché rápidamente. Los datos no mienten. China, Europa, Estados Unidos. Habíamos superado a economías como la de México hacía décadas. Este reportaje sería la cúspide de mi carrera. Me convertiría en el periodista que reveló la verdad incómoda sobre el gigante caído de América Latina. Con esa convicción, me dirigí al aeropuerto JFK, sin saber que el mayor impacto de mi carrera no sería para mi audiencia, sino para mí mismo, y que ese viaje no sería un reportaje más, sino el punto de inflexión de mi vida. Desde el momento en que el avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el AICM, mi narrativa preconcebida comenzó a desmoronarse. Esperaba un caos disfuncional, una infraestructura decadente. En cambio, al bajar del avión, me encontré con una terminal bulliciosa y vibrante, llena de una energía palpable. Me sorprendió la eficiencia de los kioscos de migración automatizados. Funcionaban con una rapidez y precisión que rivalizaban con los mejores aeropuertos de Europa. Vaya. Esto parece más moderno que en casa, musité para mis adentros. Al salir, tomé un taxi oficial. El conductor, un hombre mayor con un bigote espeso y ojos amables, me saludó en un español cantado. Buenas tardes, güero. ¿A dónde lo llevo? ¿Habla inglés?, pregunté por costumbre. Él sonrió. Un poquito, pero si me habla despacio en español, nos entendemos mejor. ¿Viene de Estados Unidos? Sí, de Nueva York, respondí, sorprendido por su calidez. Ah, la Gran Manzana. Muchos paisanos por allá. ¿Primera vez en México? Le di el nombre de mi hotel en la colonia Roma. Mientras el taxi se deslizaba por el viaducto, me pegué a la ventanilla. Calles limpias, un flujo de tráfico ordenado y, sobre todo, un cielo azul impresionantemente despejado. El clima siempre es así de bueno, comenté. El conductor, Javier, soltó una carcajada. No manches. Ha mejorado mucho. Antes teníamos una nata de smog que no dejaba ver nada. ¿Y por allá en Nueva York? Dicen que a veces el aire se pone feo por los incendios de Canadá, ¿no? Me quedé sin palabras. Pensar en la calidad del aire en Manhattan, a veces anaranjada y densa, me hizo sentir una punzada de vergüenza. Al entrar en el corazón de la ciudad, los rascacielos del Paseo de la Reforma se alzaron ante mí, edificios de cristal y acero con diseños vanguardistas, boutiques de lujo y anuncios de marcas internacionales. No había ni rastro de la imagen de decadencia económica que los medios estadounidenses pintaban con tanto esmero. Esto es la Roma Norte, dijo Javier. Una zona muy chida, con mucho ambiente. Es una ciudad increíblemente vibrante, admití. Javier solo sonrió, como si guardara un secreto que yo apenas empezaba a descubrir. Tras registrarme en el Hotel Boutique, un edificio de estilo Art Deco bellamente restaurado, salí a caminar. Las calles estaban llenas de gente, los parques bullían de vida, las aceras estaban limpias. La gente vestía con estilo, una mezcla de bohemio y moderno que había visto en series de televisión, pero que asumí era una exageración. Entré en una cafetería de especialidad que podría haber estado en Brooklyn o en Berlín. El barista me saludó en un inglés perfecto. Hey man, what can I get for you? Vengo de Estados Unidos, aclaré. Él sonrió, cambiando a un español amable. Ah, qué chido. Bienvenido. También tenemos el menú en español, por si acaso. Me entregó una carta con un diseño impecable. Mientras saboreaba un café extraordinario, abrí mi laptop para revisar mi agenda. Mañana volaría a Monterrey para visitar el parque industrial donde Chazo estaba construyendo su Gigafactory. Mi plan era compararlo con las plantas automotrices en declive del Rust Belt americano. Mi mirada se desvió hacia la mesa de al lado, donde un grupo de jóvenes trabajaba absorto, alternando entre laptops, tabletas y teléfonos con una eficiencia asombrosa. Era una escena familiar, pero aquí parecía la norma. México es mucho más avanzado de lo que pensaba, susurré, sintiendo como mis prejuicios se resquebrajaban. Al salir de la cafetería, le envié un mensaje a Leo.
Primer día y ya he visto cosas increíbles. Esto no es lo que nos contaron. La respuesta de Leo fue instantánea. Jaja, ¿ya te lavaron el cerebro, Arthur? No te dejes llevar por las apariencias. Sonreí. No, solo digo la verdad. Mañana te cuento qué más descubro. De vuelta en mi habitación, contemplé el horizonte nocturno de la Ciudad de México, un mar de luces parpadeantes que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Pensé que esto era solo la superficie, que no debía dejarme engañar. Para encontrar la verdad, debía cavar más hondo. Pero en el fondo de mi corazón, una parte de mí ya no estaba tan segura de qué verdad iba a encontrar. A la mañana siguiente, antes de mi vuelo a Monterrey, decidí trabajar en una panadería cercana. El lugar era impecable, con un diseño minimalista y un aroma a pan recién horneado. Me senté, abrí mi laptop y pedí un americano. El joven que me atendió asintió con una sonrisa radiante y, al traer el café a mi mesa, dijo en un español claro: «Su café, señor». «Gracias», respondí. Su sonrisa se amplió. Mientras buscaba datos sobre la industria manufacturera de Nuevo León, un hombre en la mesa contigua me habló en inglés. «Disculpe, ¿usted es de Estados Unidos?» «Sí, de Nueva York». «¿Cómo lo supo?» «Por su acento», respondió. «Yo viví en Houston 5 años, trabajando en el sector energético». Conversamos durante casi una hora. Me habló del entorno de negocios en México y en Estados Unidos, de los desafíos y las oportunidades. No expresó ni una pizca de resentimiento. Al contrario, elogiaba el dinamismo de la economía estadounidense. Esto contradecía por completo la narrativa de la hostilidad antiamericana que tanto vendía en los noticieros. Cuando fui a pagar, el pánico me invadió. Mi cartera no estaba. Busqué frenéticamente en los bolsillos de mi pantalón, en mi mochila, en el suelo. Nada. Un sudor frío me recorrió la espalda. Tarjetas de crédito, mi identificación, todo el efectivo. Todo estaba allí. Llamé a Leo. Perdí mi cartera. Tendré que volver sobre mis pasos de ayer. La voz de Leo sonaba resignada. Arthur. Olvídate. Ya no la vas a encontrar. Considéralo un impuesto de bienvenida. Dicen que los carteristas en la CDMX son de los más hábiles del mundo. Sus palabras me hundieron. Justo cuando estaba a punto de rendirme y volver al hotel, el joven barista me llamó. Señor. ¿Se le olvidó esto? Me di la vuelta. Venía corriendo hacia mí con mi cartera en la mano. No podía creerlo. La abrí para revisar, las tarjetas, el dinero, todo estaba intacto. Muchísimas gracias. ¿Dónde la encontraste? La dejó en el mostrador del baño, dijo con una sonrisa genuina. Por suerte, recordé su cara. Saqué un billete de $50 para dárselo como agradecimiento. Él negó con la cabeza. No, como cree. Es mi deber. Que tenga un buen día. En ese instante, una pregunta incómoda me asaltó. ¿Qué habría pasado en Nueva York? Siendo honesto, las posibilidades de recuperar una cartera perdida en Manhattan eran prácticamente nulas. En el taxi hacia el aeropuerto para mi vuelo a Monterrey, volví a llamar a Leo. Encontré la cartera. Me la devolvió el chico de la panadería. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿En serio? No manches, Arthur. ¡Qué suerte tienes! No fue suerte, Leo. Fue la honestidad de la gente de aquí. Mi perspectiva sobre este lugar está cambiando drásticamente. Leo carraspeó. Arthur, no te precipites. Un periodista debe ser objetivo. Claro, respondí, pero ser objetivo es ver la verdad tal como es. Piensa en ello, ¿cuán objetiva ha sido nuestra cobertura sobre México hasta ahora? El taxi llegó al aeropuerto. Mientras esperaba mi vuelo, pensaba que en Monterrey, el corazón industrial, encontraría la prueba definitiva del declive que había venido a documentar.
El parque industrial en las afueras de Monterrey era una ciudad en sí misma, una extensión colosal de naves modernas y relucientes bajo el sol del desierto. Al entrar a la planta de una importante multinacional tecnológica, me recibió una joven ingeniera llamada Sofía Ramírez, jefa de innovación. Esperaba encontrar líneas de ensamblaje rudimentarias y trabajadores poco cualificados. En cambio, me encontré en un centro de investigación y desarrollo que parecía sacado de Silicon Valley. Drones autónomos transportaban piezas, brazos robóticos ensamblaban componentes con precisión milimétrica y equipos de ingenieros monitoreaban todo desde una sala de control futurista. La gente cree que en México solo hacemos maquila barata, me dijo Sofía con una confianza arrolladora mientras recorríamos la planta. Pero la verdad es que aquí diseñamos, innovamos y competimos con los mejores del mundo. Me mostró un nuevo sistema de logística impulsado por inteligencia artificial que habían desarrollado internamente, reduciendo los tiempos de producción en un 40%. China puede tener la escala, Alemania la precisión, pero nosotros tenemos la creatividad y la capacidad de adaptación. Somos más chingones para resolver problemas, dijo con una sonrisa pícara. Durante el almuerzo en la cafetería de la empresa, me sorprendió ver a ingenieros de la India, Corea del Sur y Alemania trabajando codo a codo con sus colegas mexicanos. Buscamos el talento donde esté, explicó Sofía. La nacionalidad es irrelevante. Lo que importa es la capacidad. Me di cuenta de que la diversidad que impulsaba la innovación no era solo un eslogan de recursos humanos, era una estrategia de supervivencia y crecimiento. Regresando a la CDMX esa noche, mi cabeza daba vueltas. El México que estaba viendo no solo no estaba en declive, sino que se estaba preparando para el futuro de una manera que muchas empresas en mi propio país envidiarían. Al día siguiente, decidí tomarme un respiro y visitar el castillo de Chapultepec. Sentado en una banca con vistas al lago, abrí mi laptop para organizar mis notas. La disonancia entre mis reportajes anteriores y la realidad que estaba presenciando era abrumadora. ¿Cómo iba a escribir esta historia? Quise tomar una foto del paisaje y metí la mano en mi mochila. El corazón se me detuvo. Mi cámara, un equipo profesional de miles de dólares, no estaba. Mierda. ¿Dónde la dejé? Repasé mis movimientos. El taxi desde el aeropuerto. Debió de haberse caído allí. Esta vez sí que estaba perdida. En Estados Unidos, si olvidas algo en un taxi, puedes darlo por perdido para siempre. A pesar de todo, con una mínima esperanza, fui a una estación de policía cercana. Un oficial joven y amable me atendió. Perdí mi cámara en un taxi. Soy extranjero, no sé qué hacer. El oficial sonrió con calma. Tranquilo, vamos a ver qué podemos hacer. Recuerda la hora y el lugar donde tomó el taxi. Con la información que le di, hizo un par de llamadas a la central. Menos de 10 minutos después, colgó y me miró. Buenas noticias. El conductor la encontró. La guardó y viene para acá ahora mismo. ¿De verdad? ¿Viene hasta aquí? Claro. Tardará unos 30 minutos. Era increíble. Mientras esperaba, el oficial me ofreció un vaso de agua y charló conmigo sobre béisbol. 25 minutos después, un hombre llamado Rodrigo, el taxista, entró en la estación. Me entregó la cámara. Se cayó entre los asientos. Qué bueno que la encontré antes que otro pasajero. Intenté darle $100 como recompensa. Agitó la mano, casi ofendido. No, señor. Hice lo que tenía que hacer. La honestidad es lo primero. El policía añadió, sonriendo, aquí en México, es muy normal devolver las cosas que uno se encuentra. ¿Cómo es posible?, susurré. Al salir de la estación, llamé a Leo. Volví a encontrar algo perdido. Esta vez, la cámara. Leo se quedó en silencio. Arthur. ¿Estás seguro de que estás en México? ¿No te habrás equivocado de vuelo y aterrizado en Suiza? Su broma solo subrayó lo absurdo y arraigado que estaba nuestro prejuicio. Ya no se trataba de anécdotas aisladas.
Estaba presenciando un patrón de comportamiento, un tejido social basado en una integridad que mi mundo cínico se negaba a reconocer. Los días siguientes me dediqué a explorar más a fondo. Visité varias startups tecnológicas en la Colonia Condesa, empresas que con equipos pequeños estaban compitiendo en el mercado global. El fundador de una de ellas me dijo: somos una isla pequeña en un mundo de gigantes, pero nuestra ambición es global. No ganamos por tamaño, sino por agilidad e ingenio. Por la noche, me reuní con Isabela, una productora de un canal de noticias local. Fuimos a una cantina tradicional, llena de música y risas. Con franqueza, hablamos de los problemas de México. Claro que los tenemos, admitió. La inseguridad, la corrupción, la desigualdad. Son reales y nos duelen. Pero no nos definen. No nos paralizan. Luchamos contra ellos todos los días. Le pregunté sobre el supuesto sentimiento anti-gringo. Se echó a reír. Eso es un invento de los políticos y de algunos medios para generar rating. La gente de a pie no odia a nadie. Al contrario, sentimos curiosidad y, en general, mucho cariño por nuestros vecinos del norte. Sus palabras me hicieron reflexionar sobre mi propia profesión. ¿Cuántas veces habíamos enfatizado el conflicto y la negatividad para mantener a la audiencia enganchada? ¿Estábamos informando o estábamos alimentando el miedo? Me sentí profundamente avergonzado. Mientras volvíamos al hotel, le envié un mensaje a Leo: hoy visité un canal de televisión local. Ellos también reflexionan sobre su propia cobertura. ¿Y nosotros? Piénsalo. La respuesta de Leo fue escueta: hablamos cuando vuelvas, Arthur. Contemplé el cielo nocturno desde mi ventana, atormentado por una pregunta. ¿Soy un periodista que transmite la verdad o uno que cuenta las historias que la gente quiere oír? Sentí el peso de una nueva responsabilidad. No podía volver a casa solo con un reportaje, tenía que volver con una revelación. El último día, decidí ser un turista más. Subí a la Torre Latinoamericana. Desde el mirador, la Ciudad de México se desplegaba ante mí como un mapa infinito y complejo, un monstruo urbano, sí, pero vibrante, lleno de historia y de futuro. Vi el Palacio de Bellas Artes, el Zócalo, las arterias viales fluyendo como ríos de luz. No era la imagen de un país en ruinas, era la de una civilización resistente y en constante reinvención. Una pareja de ancianos me pidió amablemente que les tomara una foto. Después, insistieron en tomarme una a mí. El año pasado estuvimos en Chicago, me contó el señor. ¡Qué ciudad tan bonita! Y la gente, muy amable. No había rastro de la hostilidad que me habían hecho esperar, solo respeto y curiosidad mutua. Al bajar de la torre, el aire se había enfriado. Un vendedor ambulante de churros me vio tiritando. Tenga, jefe, me dijo, extendiéndome un churro caliente espolvoreado de azúcar y canela. Para el frío. Intenté pagarle. No, es un regalo de la casa. Que le vaya bien. Sostuve ese pequeño gesto de calidez en mi mano. El taxista, el barista, la ingeniera, el policía, la productora, la pareja de ancianos, el vendedor de churros. Todos ellos eran México. Comprendí que la verdadera fortaleza de un país no reside en su PIB o en su poderío militar, sino en el corazón de su gente, en su solidaridad y su decencia. El México que había venido a desenmascarar no existía. En su lugar, había encontrado un país infinitamente más complejo, resistente y humano de lo que jamás había imaginado. En el vuelo de regreso, no pude escribir una sola palabra del guión. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía reconciliar la verdad que había vivido con la mentira que mi cadena esperaba que contara? Apenas aterricé en Nueva York, mi teléfono sonó. Era Sarah. Arthur. Ven directo al estudio. Hay un programa en vivo esta noche. Te queremos en él. Ahora. No tengo ni un borrador. No importa. Improvisa. Cuenta tu experiencia. La audiencia te está esperando. En el taxi hacia el estudio, la ansiedad me atenazaba.
Si decía la verdad, decepcionaría a millones y probablemente perdería mi trabajo. Si mantenía la narrativa anterior, traicionaría mi conciencia. Leo me esperaba en la entrada. Arthur, por fin. Este especial de México tiene a todo el mundo expectante. El rating se va a disparar. Lo miré a los ojos. Leo, ¿qué pasaría si digo la verdad? Se quedó pensativo un momento y luego respondió en voz baja. Tú decides, Arthur. Pero recuerda que la audiencia quiere oír hablar de la debilidad de México. Entré al plató. La luz roja se encendió. La transmisión había comenzado. Y ahora, dijo el presentador con una sonrisa de tiburón, tenemos con nosotros a nuestro corresponsal estrella, Arthur Vance, recién llegado de su investigación en profundidad en México. Arthur, la pregunta que todos se hacen, ¿es tan malo como parece? Tomé una bocanada de aire. El México que vi, comencé, mi voz firme a pesar del martilleo de mi corazón, no se parece en nada al que conocemos. El silencio en el estudio fue total. Creemos que su economía está en declive, pero visité empresas con tecnología de punta mundial. Hay un ecosistema de startups que compiten globalmente. El presentador, desconcertado, intentó interrumpir. Pero las estadísticas, Arthur, las cifras de crecimiento. Todo país tiene desafíos, continué, pero la fortaleza de México radica en su resiliencia, en su capacidad para convertir las crisis en oportunidades. No ocultan sus problemas, los discuten abiertamente para encontrar soluciones. El rostro del presentador era una máscara de pánico. ¿Y el sentimiento antiamericano? ¿Lo sentiste? Al contrario de lo que se cree, respondí, recordando cada rostro amable, la mayoría de los mexicanos que conocí fueron increíblemente cálidos, honestos y solidarios. Perdí mi cartera y mi cámara, y ambas me fueron devueltas intactas, con todo su contenido. Recibí innumerables pequeños gestos de bondad de completos extraños. Durante la transmisión, la sección de comentarios en vivo explotaba. Vance está comprado, le lavaron el cerebro. Pero continué. A menudo, a través de los medios, creamos prejuicios sobre otros lugares. Yo mismo lo hice. Pero la verdad es radicalmente distinta cuando la vives. México puede ser nuestro competidor, pero también es un lugar del que podemos aprender muchísimo. Seo gritaba en mi auricular que cortaran la transmisión. Ignoré la orden y miré directamente a la cámara para mi última frase. La verdad. La verdad solo se puede conocer cuando la ves con tus propios ojos. La transmisión se cortó abruptamente. De vuelta en la oficina, el caos era total. Sara evitaba mi mirada. Pero Leo se acercó sigilosamente. Arthur, dijo con una mezcla de admiración y miedo, eso fue chingón. Ojalá yo tuviera ese valor. Sonreí. No es valor, Leo. Es responsabilidad. Nuestro deber es transmitir la verdad. Esa noche, mis redes sociales fueron un campo de batalla entre la condena y el apoyo. Pero mi conciencia, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz. De camino a casa, saqué el pequeño llavero en forma de luchador que había comprado en un mercado. El vendedor me había regalado otro porque le había caído bien. Aquel pequeño objeto ya no era un simple recuerdo. Era un talismán, un recordatorio constante de mi nueva misión. La semana siguiente me despidieron. Pero no importaba. Había encontrado algo mucho más valioso que un trabajo, mi integridad. Meses después, lancé mi propio canal de periodismo independiente en YouTube. El primer episodio, titulado El México que no te muestran, se volvió viral, pero esta vez por las razones correctas. Cada mañana, antes de empezar a trabajar, miro ese pequeño luchador sobre mi escritorio. Me recuerda que el verdadero periodismo no consiste en contarle a la gente lo que quiere oír, sino en mostrarles el mundo